A ver, los acumuladores e intercambiadores. Las partes que tenemos de una instalación solar son el captador, el número uno, luego el número 2 que sería el acumulador, 2 sería el acumulador, el 3 el intercambiador, el 4 serían las tuberías, es decir, el circuito hidráulico, todas las tuberías, de todo. El 5 la bomba circuladora, que solo se instala en el circuito primario, es decir, el circuito del captador. Y luego tenemos por último el sistema de energía auxiliar, que es este. En caso de que en un día nos salga nublado y no tengamos energía suficiente con el sol para poder calentar el agua del circuito primario, tendríamos que tirar de este sistema de energía auxiliar de apoyo para terminar de calentar el agua según la demanda. A ver, dice, la utilización de la energía no siempre coincide con en el tiempo con la costación que obtenemos del sol, por lo que es absolutamente imprescindible disponer de un sistema de almacenamiento. Es decir, como nosotros, por ejemplo, nos vamos a duchar, nosotros, por ejemplo, como nos vamos a duchar, por ejemplo, a las 6 de la tarde, las placas solares, la energía del sol que han utilizado para calentar el agua, la han captado por ejemplo, a las 12 de la mañana. Y como nosotros a las 12 de la mañana, en el momento que la ha captado, no nos vamos a duchar, por lo tanto, necesitamos un sistema de almacenamiento para que podamos disponer de ella en el momento que nosotros queramos. Dice que el almacenamiento de la energía térmica se puede conseguir mediante dos maneras. Mediante calor sensible, que es elevando la temperatura, o por el calor latente, que también es un aporte de energía. Cuando pasamos, por ejemplo, en este caso, calor latente de fusión. Cuando pasamos, por ejemplo, de hielo a líquido, la fórmula del calor latente, que era masa por calor específico, aquí en este caso no se incrementaría la temperatura porque es un cambio de estado, no hay variación de temperatura, pues esa es la energía que aprovecharíamos, la del cambio de estado, la del calor latente, en este caso de fusión. Dice después, el sistema de almacenamiento debe poseer una serie de características. En este caso, si no me equivoco, son 7. Una es una alta capacidad calorífica, ¿sabes? Después tendría que tener también un volumen reducido. Ahora después más adelante vamos a ver que el volumen del depósito cómo tiene que dimensionarse. Después también la temperatura de utilización de acuerdo con las necesidades concretas. Es decir, que tiene que tener una temperatura que pueda ser capaz de soportar una temperatura en función de las necesidades que vayamos a tener en nuestro caso. Después una rápida respuesta a la demanda, es decir, que podemos disponer del agua caliente de manera rápida. Buena integración en el edificio, seguridad y una larga duración. Estos son los factores de los que debe disponer un sistema de almacenamiento. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, almacenar energía mediante agua caliente tiene varias ventajas, que es barata, fácil de manejar, tiene una alta capacidad calorífica y al mismo tiempo el elemento de consumo para el caso del ACS. Yo este párrafo no le daría mucha importancia, porque solamente son cosas lógicas. Aquí ya empezaría lo importante de esta diapositiva. Dice, los materiales de fabricación del tanque normalmente son acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio reforzada. Esos tres, acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio reforzada. Después dice, vamos a ver estos tres. Habla de los tres.
Primero el acero. Dice, el acero es el más utilizado, pero necesita una protección por dentro, por la parte de dentro, la que está en contacto con el fluido, en este caso el agua, o en este caso el agua, va a necesitar una protección contra la corrosión. Esta protección contra la corrosión es, como vimos el año pasado, las pinturas de epoxi, las resinas de epoxi, estas que tenemos aquí. Y dice también que estos de acero llevan también incorporado un ánodo de sacrificio de magnesio. Algunas veces también puede ser de zinc. Ya está. Dice que como precaución la temperatura de almacenamiento no debe sobrepasar los 65 grados centígrados. Vale. Después del acero, ¿vale? Vamos a hablar del aluminio. Dice el aluminio es más barato, pero no es muy aconsejable porque tiene grandes problemas de corrosión. Es el problema que tiene el aluminio. El acero sabemos que es el más utilizado, ¿vale? Luego está el aluminio, que dice que es más barato, pero que tiene grandes problemas de corrosión. Por lo tanto, no es muy aconsejable. Y luego la fibra de vidrio reforzada dice que ahora mismo no es uno de los más utilizados, pero por tendencia. Porque en un futuro seguramente sean los que más utilicemos. Debido a que son los mejores materiales. Son los más resistentes a la corrosión y fáciles de mantener, la verdad. Y a la hora de trabajar con ellos es todo mucho más sencillo. Dice, en cuanto a la forma, esto es importante. En cuanto a la forma, suele ser cilíndrica, por su facilidad de construcción. Pero ahora dice este dato, dice la altura del cilindro, la altura debe ser mayor que la distancia de su diámetro, ya que de esta manera se favorece el fenómeno de la estratificación, ¿vale? Entonces aquí hay que tener en cuenta que solamente tenemos tres: acero, aluminio y fibra de vidrio reforzada. El acero decía que era el más utilizado, pero presenta problemas contra la corrosión, por lo tanto hay que aplicarle una capa interior por la parte de dentro, la que va a estar en contacto con el fluido, de una pintura, que en este caso es una resina de epoxi. Dice que este tipo de intercambiadores de acero incorporan un ánodo de sacrificio de magnesio. También pueden ser de zinc en algunas ocasiones. Y que claro que la temperatura no debe subir superior a 65 grados centígrados, porque a medida que aumenta la temperatura, al aumentar la temperatura también favorecemos a la corrosión. Y como ya tiene problemas de por sí, el material que es el acero, pues es aconsejable no sobrepasar esos 65 grados. Luego también el aluminio y la fibra de vidrio, como hemos visto. Y lo importante para terminar la diapositiva es esto: que la altura del depósito del acumulador debe ser mayor que el diámetro para favorecer el fenómeno de la estratificación. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la estratificación. Aquí dice, el agua disminuye su densidad al aumentar la temperatura, por lo que cuanto mayor sea la altura, mayor será la diferencia entre la temperatura en la parte superior e inferior del depósito. Es decir, mayor será la estratificación. Vamos a ver qué quiere decir este primer párrafo. Este primer párrafo quiere decir que nosotros tenemos el agua fría. Por ejemplo, en el depósito tenemos el agua fría, ¿vale? Imagínate que está toda a la misma temperatura, porque está la instalación solar parada, ¿vale? En el momento que nosotros empezamos a calentar el agua de este depósito acumulador, el fluido, en este caso el agua, al aumentar su temperatura, ¿vale? Lo que pasa es que disminuye su densidad. La densidad es lo mismo que el peso específico, por lo tanto, al disminuir su densidad, disminuye su peso y tiende a subir, ¿vale? Al calentar el agua, se va a producir un fenómeno de estratificación. En la parte más alta, la temperatura del agua será mayor que en la parte media y a su vez la parte media será mayor que la parte baja. Tendremos el agua más caliente arriba y el agua más fría abajo, ¿vale? Este esquema sería así. Aquí vendría la placa solar
¿vale? Del colector solar, es decir, vendría aquí, por aquí habría un serpentín, ¿vale? Serpentín y volvería para acá a la parte baja de la placa solar. Y aquí incorporaríamos una bomba circuladora para el circuito primario. Todo esto sería el circuito primario, ¿vale? Y luego tendríamos el circuito secundario. El circuito secundario sería el agua de la red. Esta es la arqueta de la calle, por donde viene el agua, entra al edificio, viene por aquí, llega a nuestro depósito acumulador. Aquí el agua que pasa va a entrar fría y se va a ir calentando porque el agua del circuito primario está caliente, ¿no? Pues como va a estar caliente, va a cederle el calor al agua que viene fría, se va a ir calentando. Al calentarse va a perder densidad, o lo que es lo mismo, peso específico, y el agua tenderá a subir para arriba. Una vez que tengamos el agua aquí caliente arriba, aquí tenemos ya la salida del depósito acumulador. Bueno, aquí dibujaríamos una flecha hacia la derecha, ya a los puntos de consumo, ya sea un grifo, una ducha o lo que sea, para en el momento que queramos disponer ante una demanda de agua caliente, podamos acceder a ella directamente. Bueno, pues lo que quiere decir aquí que cuanto mayor sea la altura, la estratificación siempre hay que favorecerla. Cuanto mayor estratificación tengamos, mejor será nuestra instalación. Por lo tanto, lo que nos interesaría es que la altura del cilindro fuese lo mayor posible. ¿Para qué? Para favorecer la estratificación. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que, pues lo que dice aquí, que cuanto mayor sea la altura del cilindro, es decir, del depósito acumulador, mayor será la diferencia de temperatura entre la parte superior e inferior. Es decir, mayor será la estratificación y mejor será nuestra instalación. ¿Vale? Me han cogido de la mano. Luego dice, de la parte de arriba del tanque, como ya he explicado, se extrae el agua para el consumo, mientras que del calentamiento solar, por aquí, para el consumo. Mientras que del calentamiento solar lo aplicaremos por la parte baja, con lo que hacemos funcionar los colectores a la mínima temperatura posible, aumentando su rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros el rendimiento es mayor, el rendimiento en una instalación es mayor cuanto mayor sea el salto térmico de ambos fluidos. Es decir, aquí tenemos el circuito primario, la placa solar, ¿vale? El captador. Pues cuanto mayor sea el salto térmico entre este punto y este punto, tendremos un mayor rendimiento de la instalación. ¿Por qué? Porque más fácil, al haber un mayor salto térmico, al entrar el agua aquí muy fría, aprovechamos la energía del sol mejor, porque el salto térmico del calor que proporciona el sol a la temperatura del agua es mayor cuanto más fría entremos el agua en el captador solar. Por lo tanto, un mayor rendimiento. Es lo único que quiere decir. Que lo más aconsejable es cuanto más fría entre el agua por la parte baja al captador solar, mayor rendimiento de la instalación tendremos. Ya está. Esto es indicativo. Dice que la verticalidad de los tanques de almacenamiento tiene la ventaja de ahorrar espacio al aprovechar mejor la altura en las habitaciones. Y ya está. Esto es indicativo. Seguimos. Ahora aquí ya empieza, digamos, el tema de acumuladores. Lo que hemos visto hasta ahora era como una introducción y las características que deben cumplir los acumuladores. Ahora aquí digamos que empieza el tema. A ver, dice, el dimensionado del almacén energético, es decir, del acumulador, es un factor decisivo en el diseño de un equipo solar y depende de tres factores. De estos tres factores, del 1, 2, 3, bueno, en este caso serían 4, pues también incluiríamos las exigencias reglamentarias.
De estos 4 factores depende un buen diseño de una instalación, de un equipo solar, ¿vale? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, uno por uno. El primero sería la superficie de colectores instalada. Es decir, saber qué cantidad de metros cuadrados de superficie tenemos que instalar. 2. La temperatura de utilización. También es importante. Luego, tercero sería el desfase entre captación, almacenamiento, es decir, el momento que lo captas y lo almacenas, hasta que lo consumes. Hay un desfase en algunas ocasiones. En otras ocasiones, en el mismo momento que está produciendo la captación y almacenando el agua caliente, la vas consumiendo, pero muy pocas veces serán esas. Y por último, las exigencias reglamentarias. A ver, vamos a ver el siguiente, el primero. Dijimos que era superficie de colectores instalada. Dice, el volumen óptimo de acumulación está en torno a los 70 litros por cada metro cuadrado de colector. ¿Vale? Lo óptimo sería que por cada metro cuadrado de colector tuviéramos 70 litros de agua, ¿vale? Por cada metro cuadrado de colector, es decir, de captador. Vale. Dice, si la acumulación es menor, se consiguen mayores temperaturas en detrimento del rendimiento del equipo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Es decir, nosotros si en nuestra instalación tenemos un metro cuadrado, ¿vale? Por poner un ejemplo, tenemos un metro cuadrado de colector en superficie de captadores. Y nosotros en vez de, dice aquí que lo óptimo sería 70 litros para ese metro cuadrado. Pero nosotros imagínate que en vez de 70 litros vamos a llenar la instalación con la mitad, 35 litros. Dice, si la acumulación es menor, claro, 35 litros sería menor que 70. Dice, si la acumulación es menor, se consiguen mayores temperaturas. ¿A qué es debido esto? A que el captador es capaz de dar una cantidad X de energía. Está diseñado para estos 70 litros. Si nosotros le metemos más, ¿sabes? Esa placa solar está diseñada para calentar 70 litros a una temperatura X, ¿vale? Pero si nosotros le metemos la mitad de litro, ¿vale? En este caso 35, vamos a aumentar la temperatura mucho más. Y como vamos a aumentar la temperatura mucho más, disminuye el rendimiento del equipo. Aquí en la gráfica lo dice. Dice, a ver, dice, si la acumulación es mayor, no conduce a mayores porcentajes significativos de aprovechamiento de la energía solar incidente. Y aunque sube el rendimiento, se corre el peligro de no alcanzar la temperatura de uso. A ver, mira. Esta gráfica tiene dos variables. Una es el volumen, litros por cada metro cuadrado, y otra es el tanto por ciento, ¿vale? De energía solar. A medida que aumenta el tanto por ciento de energía solar, ¿vale? Van aumentando los litros por cada metro cuadrado. Es decir, llegaría un punto, por ejemplo, a 70% de energía solar, tendríamos, por ejemplo, si esto es 50, esto es 25, tendríamos unos 23 litros por cada metro cuadrado. Esto, a medida que aumenta el tanto por ciento, iría aumentando los litros. Pero ¿qué pasaría? Que llega un punto en la gráfica en el que a 77, más o menos, 78, un tanto por ciento de energía solar aportada, ya no aumentaría, ya el volumen de litros por cada metro cuadrado se dispararía. Ya para un 80%, por ejemplo, necesitaríamos 300 litros, ¿sabes? Eso es lo único que quiere decir la gráfica.
que llega a un punto en el que el volumen de litros, por muy poquito que aumente la energía solar, se dispara. No es proporcional. Seguimos. El primero dijimos que era superficie de colectores instalada, ¿no? Después, temperatura de utilización. Lo vamos a ver ahora. Temperatura de utilización. Dice, la figura indica la relación entre el volumen acumulado y la temperatura de uso. Para obtener agua a mucha temperatura hay que utilizar un menor almacenamiento. Hombre, eso es lógico, ¿no? Para conseguir aumentar mucho la temperatura del agua, si tú le metes poca agua a un depósito y ese depósito es capaz de dar una energía X, pues cuanto menor cantidad de agua metas, mayor será la temperatura que alcanzará el fluido, en este caso el agua. Y tendremos que utilizar un menor almacenamiento. Claro, es lógico. Dice, para ACS el volumen de acumulación más normal se sitúa alrededor de 75 litros por cada metro cuadrado de colector. Antes, si no me equivoco, decía 70. Bueno, entre 70 y 75. Tampoco nos vamos a pegar. Dice, en cada caso particular, el diseñador variará esta cifra para acomodarse a los parámetros propios de la instalación y de las condiciones climatológicas del lugar. Vamos, que de esta página lo único que hay que verse es la gráfica. Dice, en función de la temperatura de utilización requerida, ¿vale? Dice que si tú quieres almacenar, por ejemplo, 80 litros por cada metro cuadrado, te va a dar una temperatura de en torno a 37 grados centígrados. Si quieres almacenar, por ejemplo, 60 litros, ¿vale? Si quieres almacenar, por ejemplo, 60 litros por cada metro cuadrado, la temperatura que te dará será mayor. Por lo tanto, cuanto menos volumen tengamos, mayor será la temperatura que conseguiremos. Tercero, aquí ya viene el desfase entre lo que dijimos antes. El momento en el que nosotros con el captador captamos la energía del sol, calentamos el agua y la almacenamos, y el consumo. Es decir, la diferencia de tiempo que hay entre que conseguimos calentar el agua hasta que la consumimos. Hay 4 puntos. El primero dice